Muy buenos días mis niños. El día de hoy vamos a aprender acerca del clima y las catástrofes. Vamos a entrar a nuestra unidad número 6, el clima y las catástrofes. La erupción del Vesubio en tiempos del Imperio Romano sepultó bajo la lava las ahora ciudades arqueológicas de Pompeya y Herculano, entre otras. El 20 de agosto del año 79 ocurrieron varios terremotos durante 4 días. Los habitantes, acostumbrados a los temblores de tierra comunes en la zona, no se alarmaron especialmente. Tampoco escucharon las advertencias de las autoridades. Se sabe que existieron avisos de que algún fenómeno estaba ocurriendo, pero no se sabe exactamente en qué consistía, ya que los romanos desconocían el concepto de volcán. El 24 de agosto, por la tarde, una tremenda explosión sepultó todas las poblaciones que vivían al abrigo del volcán. Se calcula que la columna de gases se elevó a más de 32 kilómetros de altura. Más o menos 1700 años más tarde, las ruinas de las ciudades de Herculano y Pompeya reaparecieron a los ojos del mundo. Herculano fue redescubierta en 1738 y Pompeya en 1748. Esta es una historia de lo que en el pasado hicieron los volcanes y que en este momento vamos a aprender el por qué se dan estos factores del clima, cómo influye en las catástrofes. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente parte. El tiempo atmosférico y el clima. Podemos ver que los fenómenos meteorológicos como el viento y las precipitaciones, junto con las condiciones atmosféricas de temperatura y presión, determinan el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es irregular y cambiante. En un día claro y soleado puede oscurecerse inesperadamente, con de esas nubes oscuras, lluvias. A veces estamos en un día muy soleado, muy bonito, y por la noche puede tronar hasta caer rayos. El tiempo atmosférico es un concepto diferente al del clima, pero guardan una estrecha relación. O sea, el tiempo atmosférico es uno y el clima es otro, pero van de la mano. Ya vamos a ver por qué. Como bien dijimos, el tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un determinado lugar y en un momento dado. En cambio, el clima corresponde al conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan un lugar durante varias décadas. Es decir, el tiempo atmosférico que predomina en una zona y sus variaciones a lo largo del año definen el clima, y sus variaciones a lo largo del año se determinan principalmente por la latitud, la altitud, el relieve y la distancia respecto al mar. Entonces, todas estas condiciones del tiempo atmosférico hace que en determinado lugar se presente el clima con las condiciones que necesita. El tiempo atmosférico está determinado por elementos y por factores. Ahora vamos a mirar el tiempo atmosférico y sus elementos. Los elementos del tiempo atmosférico son temperatura, precipitaciones, humedad, presión, vientos. Muy bien, comencemos con la temperatura. La temperatura es el grado de calor del aire en un momento y lugar determinados. Se trata de la energía que se acumula en el aire y en el suelo y es considerada el elemento más importante para el desarrollo de la vida. La radiación solar, las nubes, el viento y la lluvia modifican la temperatura. Y no nos olvidemos
que el termómetro es el instrumento que utilizamos para medirla. Precipitaciones. Las precipitaciones corresponden al fenómeno de la caída de agua en estado líquido o en estado sólido sobre la superficie terrestre, es decir, cuando llueve, cuando cae granizo y hasta cuando cae neblina. Le conocemos como precipitaciones. Humedad. El agua es uno de los componentes principales de la atmósfera y se la puede encontrar en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Se define a la humedad como a la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. Esta cantidad de agua puede verse modificada por factores como la lluvia, la presencia o no de vegetación, la cercanía con el mar y hasta la temperatura. La presión o presión atmosférica. La Tierra se encuentra rodeada de una capa de aire llamada atmósfera. El peso que ejerce esta masa de aire sobre la superficie de la Tierra es la presión atmosférica. Esta presión disminuye con la altitud, es decir, que en ciudades de altitud como Quito existe una menor presión atmosférica. Continuemos con los vientos y cómo estos influyen. El viento atmosférico cambia constantemente. Estos cambios se deben al movimiento de las grandes masas de aire de diferente temperatura, que al estar en contacto chocan bruscamente, originando precipitaciones y tormentas. Los límites de contacto entre las masas de aire, frío y caliente, se denominan frentes. Ahora bien, continuemos con los vientos. El tiempo atmosférico cambia constantemente. Estos cambios se deben al movimiento de las grandes masas de aire de diferente temperatura, que al estar en contacto chocan bruscamente, originando precipitaciones y tormentas. Los límites de contacto entre las masas de aire frío y caliente se denominan frentes. Pero veamos cómo se forman los vientos. Los vientos se forman debido a los movimientos de rotación y traslación terrestre, que originan diferencias en la radiación solar. Esto produce diferentes temperaturas que hacen que el aire menos denso se mueva y por lo tanto se produzca menos presión. Continuemos con los factores del tiempo atmosférico y podemos encontrar la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar y las corrientes marinas. La latitud. ¿Qué es la latitud? Es una medida de la distancia hacia el norte o hacia el sur con respecto al ecuador y se expresa en grados. Así el ecuador se encuentra en 0 grados de latitud y los polos a 90 grados de latitud norte y sur. Y la altitud es la distancia vertical entre un punto de la superficie terrestre en relación con el nivel del mar. Entonces podemos determinar que la latitud es una medida de la distancia de norte a sur y la altitud es una distancia que mide verticalmente el punto de la superficie terrestre. Continuemos con el relieve. Veamos que el relieve de la Tierra modifica o rige las lluvias. Dependiendo de su relieve, se producen las precipitaciones. Cuando una masa de aire que contiene mucha humedad asciende al encontrarse con una montaña, se enfría y pierde la capacidad de retener esa humedad, generando las precipitaciones en forma de lluvia o de nieve.
Luego, cuando el aire pasa al otro lado de la montaña, se calienta y absorbe la humedad del ambiente, lo que produce una zona seca o desierto. Cercanía al mar. El clima de un lugar depende de su cercanía con el mar. Cuanto más cerca del mar, más fresco está. Los mares y océanos regulan la temperatura, haciendo que los lugares cercanos al mar tengan temperaturas más moderadas. Y terminamos con las corrientes marinas. Las corrientes marinas son masas de agua que se desplazan en los océanos a diferentes profundidades. Se deben al movimiento de rotación del planeta, a los vientos y al calentamiento del agua por el sol. Las corrientes oceánicas se ven interrumpidas por los continentes que se interponen en su camino, lo que causa un cambio de dirección que genera corrientes casi circulares. Podemos observar en la imagen. Podemos concluir que el tiempo atmosférico tiene los elementos y los factores indicados para hacer que nuestro clima sea necesario e importante para la vida en la Tierra. Muy bien, mis queridos niños. En la actividad a realizar vamos a hacer la página 161, 162 de nuestro texto de Ciencias Naturales. Y en nuestro cuaderno vamos a hacer un organizador gráfico con los factores y los elementos del tiempo atmosférico. Que tengan una linda tarde y cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en escribirme en mi chat.